A ver, la señorita Montero. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes, gracias. La señorita Narváez. Merchan. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes, gracias. Gallardo. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes, gracias. Oaquiza. Buenas tardes, ingeniero presente. Buenas tardes, gracias. Pilamunga. ¿Dónde está? Campos. ¿Qué pasó con los jóvenes que no están? ¿Problema? Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, problema tampoco. Presente, Inge. Ah, ya, bueno. Gracias. Señorita Escullo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Barzola. Presente, Inge, buenas tardes. Presente, Inge, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A ver, ¿quién no contestó la lista, por favor? Entonces no está la señorita Narváez, no está Pilamunga ni está Campos, ¿no? Bueno. No. Pues jóvenes, entonces vamos a retomar el material que estábamos revisando y realmente estamos ¿cómo se concluye esa memoria? ¿No? Vamos a ver. De todas maneras, a ver, preguntas que tengan ustedes sobre el material teórico 2, pues el material que revisamos ahí, ¿no? Preguntas que tengan jóvenes para absolver esas preguntas. Preguntas sobre el material teórico 2. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Por favor. ¿Qué función realiza la cementación de contacto y la cementación de consolidación de la roca? Vamos a ver. Nosotros, después de esta unidad, cuando acabemos de esta unidad, vamos a ver la siguiente unidad, que son las bases de cimentación, es decir, los macizos de cimentación de las construcciones hidráulicas. Y allí vamos a pasar revista a las principales propiedades geomecánicas de las rocas, de los suelos, para verificar si son aptos para que sobre ellos se cimente una obra hidráulica, en particular una presa. Entonces, en lo que respecta a rocas, en la última parte, vamos a revisar o a estudiar o conocer los procedimientos de mejoramiento, o sea, los tratamientos a los que normalmente se le somete a una roca, pues cuando es necesario, es decir, cuando no cumple las condiciones geomecánicas básicas. Y claro, entre los tratamientos están, por ejemplo, la impermeabilización. Hay un tratamiento de consolidación que es para aumentar el módulo de formación, en definitiva la resistencia, ¿no es cierto?, a la compresión. Y, hay un tratamiento de contacto, que es en el contacto entre la estructura y el macizo de cimentación. Básicamente ese tratamiento tiene por objeto mejorar la flexión, ¿no es cierto?, para la flexión a fin de, pues a su vez, incrementar el coeficiente de estabilidad al deslizamiento, es decir, mejorar la estabilidad del deslizamiento. Entonces, básicamente esas son las inyecciones de consolidación. En Consae tenemos las inyecciones. Normalmente los tratamientos se hacen con inyecciones de cemento. Se construyen perforaciones y a través de las perforaciones se inyecta.
Entonces, eso es lo que se inyecta son soluciones de cemento a presión. ¿Sí? Eso permite mejorar, impermeabilizar, se construyen cortinas de impermeabilización con estas inyecciones de impermeabilización, que son soluciones de cemento, pero también con soluciones de cemento se inyectadas a presión, se mejora la resistencia de las rocas. Eso en definitiva significa que cuando se inyecta presión, con presiones que sean relativamente altas, pero no tan altas como para destrozar la roca, ¿no? Entonces lo que se hace es dar lugar a que con la presión, al inyectar el líquido, la solución a presión, pues las fisuras se abren, pero sufren una deformación elástica, se abren un poco y ingresa la solución, y lógicamente como la deformación es elástica, una vez que cesa la presión, cierra, ¿no?, la fisura, y de esa manera fragua la solución de hormigón ahí. De esa manera se consolida la roca. Es en definitiva es un relleno a presión de las fisuras, ¿no es cierto?, con solución de cemento. Esas son las inyecciones de consolidación. Y el tratamiento de contacto, pues es lo que le decía, ¿no?, incrementar la rugosidad. Entonces normalmente a la superficie no se le deja lisa, a veces se le hace con escalones, con rugosidades, a fin de que aumente la fricción. A veces es necesario también inyectar soluciones de cemento en el contacto entre la roca y la presa, ¿no? Entonces eso vamos a ver nosotros cuando veamos pasta de cimentación de obras hidráulicas, pero básicamente se refiere a eso, a mejoramiento de las condiciones de cimentación para mejorar la estabilidad del cemento, para mejorar la resistencia y para mejorar las condiciones de permeabilidad. Todo eso vamos a ver en la siguiente unidad. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? A ver, jóvenes, vamos a ver un procedimiento. Entonces, si es que no hay preguntas, pues ese material prácticamente le damos por superado, ¿no? Material teórico. No, jóvenes, a ver, vamos a ver, un joven que me preguntaba, o para todos, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenemos una presa cimentada en roca. Y aquí vemos algunos elementos aquí en el contacto, ¿no? Son los elementos que se añaden, en definitiva, para cumplir algunas condiciones en la cimentación. Por ejemplo, esta es la cortina de impermeabilización. Esta es ¿cómo se llama? La perforación a través de la cual se inyecta la solución de cemento a presión, y pues la solución se extiende, ¿no?, a través de los poros, las fisuras, y ocupa todo este espacio. Entonces, como perforaciones, se hace una fila, ¿no?, una fila paralela al eje de la presa, pues prácticamente todo el frente se inyecta y se forma esto como una pantalla, ¿no?, una pantalla que atraviesa de margen a margen. Es una inyección un tratamiento de impermeabilización con inyecciones de solución de cemento normalmente. Y acá tenemos otro tipo de inyecciones. Asimismo, acá vemos las perforaciones y a través de ellas se inyecta, pero este es un tratamiento de consolidación. Aquí lo que se hace es llenar poros y fisuras con solución de cemento a presión para que al fraguar pues se incremente el módulo de deformación. ¿Sí? Entonces, normalmente ven ustedes esta estructura está sometida a empuje del agua desde acá, la presión hidrostática. El sedimento también empuja desde acá. Nosotros vamos a identificar otra fuerza. Ok.
aquí no está eso, ¿no? No me acuerdo. Fuerzas que actúan. Pues entonces aquí entre las fuerzas, ustedes tienen una identificación, fuerzas permanentes. Entonces tienen ustedes aquí las fuerzas de peso propio y de los equipos instalados, de los equipos permanentes instalados, ¿no es cierto? Empuje de suelo, esas son fuerzas permanentes. Fuerza de presión de poros, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben que en el caso de los suelos, la presión primero se transmite al agua, ¿no es cierto? Y después el agua se va desalojando y esa presión va absorbiendo el esqueleto del suelo. Entonces es la presión de poros, fuerza de acción hidrodinámica del flujo de filtración, supresión, es una fuerza nueva, nosotros que vamos, esa fuerza de supresión, si nos vamos en cualquier corte de la presa de hormigón, o cualquier estructura de hormigón, ¿no? que está soportando. Estás por acá, por ejemplo, que esta presa, ¿no? Filtra el agua, claro, acá hay un elemento impermeabilizante. Si no hay un elemento impermeabilizante, el agua entra, filtra, da la vuelta y actúa, porque el agua filtra con carga, con toda esta carga. Con toda esta carga filtra el agua. Entonces, no solo materia, sino energía, ¿no? Entonces, el agua filtra con esa carga. Y lógicamente, cuando ingresa acá, ejerce esta presión hacia arriba, ¿no? Es la fuerza de Arquímedes, ¿no? Es la supresión. Es la supresión. Entonces, este tratamiento de impermeabilización con la cortina, más objetivo está el de acá arriba. Pues precisamente disminuye esa fuerza de supresión que está dirigida hacia arriba, ¿no? Es una fuerza, miren ustedes, está dirigida de abajo hacia arriba, y esa fuerza de nuevo, pues descomprime acá, ¿no? Origina tracción acá. Pero generalmente el mayor valor está por acá, de la supresión, ¿no? El diagrama generalmente está por acá una mayor presión, y por acá está la menor. Pues aquí puede ser un trapecio, un triángulo. Eso significa que si el centro de gravedad del trapecio está hacia ese lado, eso significa que eso genera un momento hacia este lado y por consiguiente descomprime acá y comprime a este lado. De nuevo, la presión hidrostática, ustedes ven, descomprime acá y comprime acá. El empuje de sedimentos descomprime acá y comprime acá. Entonces, el sector más comprimido de la presa realmente es el que está junto al paramento aguas abajo. Por eso esta área se presta mayor atención para consolidar con la roca cuando es necesario. Claro, no siempre es necesario. Por ejemplo, en estos casos estamos viendo presas pequeñas y medianas. Casi que en esos casos no se necesita hacer esos tipos de tratamientos. De impermeabilización sí, pero los tratamientos para mejorar la resistencia no, porque realmente las presas pequeñas y medianas, aun cuando la roca no sea buena, pues normalmente no se presentan inconvenientes, ¿no? Respecto a la estabilidad y a la resistencia. Entonces, miren, entonces aquí tenemos tratamiento de impermeabilización. Ese es tratamiento de consolidación. Y aquí un poco, también hay unas inyecciones, pero son para mejorar un poco las condiciones de fricción, es un tratamiento más de contacto, porque realmente aquí no hay, o los esfuerzos de compresión son pequeños, normalmente los de mayor compresión están a este lado. Entonces, este es un tratamiento de contacto, básicamente, ¿no? Eso es, jóvenes. Bueno, entonces yo lo que estaba viendo es esos temas, ¿no? No hay más preguntas, jóvenes. Miren ustedes aquí, en esta parte de las fuerzas, se identifican las fuerzas permanentes, las fuerzas temporales de larga duración, las fuerzas temporales de corta duración y las fuerzas especiales, que normalmente son fuerzas eventuales, son fuerzas inclusive de carácter aleatorio. Entonces, bueno, están identificadas las fuerzas. Ahí deben estar identificadas alrededor de unas 30 fuerzas siquiera, ¿no?
Entonces, bueno, aquí está hablando sobre las combinaciones. Para el análisis de estabilidad y resistencia de las construcciones hidráulicas, vamos a ver. Las construcciones hidráulicas soportan cargas y solicitaciones diferentes por su naturaleza y duración. Algunas de ellas son permanentes, estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, el peso propio de la construcción. Otras actúan durante determinados periodos, por ejemplo, la presión de drenaje, o son casuales, actuando a corto tiempo por una u otra intensidad, repetitividad, por ejemplo, las reacciones sísmicas, no sé, ahí están. Fuerzas permanentes y temporales. Consecuentemente, en la construcción pueden actuar simultáneamente varias combinaciones de fuerzas. Entonces, para el análisis de resistencia y estabilidad de las construcciones hidráulicas se consideran la combinación básica de fuerzas y solicitaciones y las combinaciones especiales de fuerzas y solicitaciones. Entonces, cuando hablamos de combinación básica, estamos hablando en singular, quiere decir que hay una sola combinación básica. Y cuando hablamos de combinaciones especiales, estamos hablando en plural, es decir, que existen varias combinaciones especiales. Y normalmente la combinación de diseño es la básica. Las combinaciones especiales son de verificación, básicamente, ¿no? Entonces, normalmente el dimensionamiento se hace para combinación básica de fuerzas y respecto a las combinaciones especiales, que pueden ser las que a uno se le ocurra, en definitiva, para esas combinaciones especiales se hace verificación, claro. Las que a uno se le ocurran, pero dentro de la lógica, pues no podía imaginarme tampoco que sobre la Tierra va a venir a chocar el Sol o la Luna, y no es cierto, son escenarios que no tienen sentido, ¿no? Entonces, obviamente, la que se me ocurra, pero dentro de la lógica de lo posible, ¿no? Eso es. Entonces, para estas combinaciones, tomando en cuenta el nivel de importancia de la obra, las normas y especificaciones establecen los valores mínimos de los factores de seguridad. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí están algunos valores. Entonces, las fuerzas y solicitaciones son consideradas en combinaciones especiales menos favorables y posibles de surgir. Posibles de surgir, ¿no? Es decir, son las menos favorables, pero posibles de surgir. No es que cualquiera exista, tanto en el periodo de operación como el de construcción. Entonces, aquí ven, la combinación básica, que es propiamente la de diseño, está constituida por fuerzas y solicitaciones permanentes y temporales, sean de corta y larga duración. Entonces, todas esas fuerzas que están enumeradas allí, permanentes y temporales, esas hay que considerar para el análisis en combinación básica, es decir, para dimensionar la estructura, ¿no? Y lógicamente para verificar estabilidad, resistencia, esas cosas y deformaciones. Eso es, entonces, la combinación básica, fuerzas permanentes y temporales de corta y larga duración. En cambio, por su parte, las combinaciones especiales están constituidas por fuerzas y solicitaciones permanentes, temporales también, de corta y larga duración, y una de las solicitaciones especiales, una sola de las solicitaciones especiales. Pues ahí de pronto hay tsunami, es una consideración, hay sismos, es otra consideración especial, hay una explosión, es una consideración especial. Pero también hay otra combinación especial en la que se considera que el nivel de agua está en nivel forzado de embalse, ¿sí? En la combinación básica, que es una, siempre se considera que el nivel de embalse es nivel normal, el agua está en nivel normal. Pero hay una combinación especial que es asumir que todas las fuerzas están es decir, mejor dicho, que el agua está en nivel forzado de embalse. Entonces, con eso se hace el análisis ya como especial, ya los básicos en especial. Otra combinación básica, por ejemplo, puede ser que de pronto esas medidas que se tomaron dejaron de funcionar. Entonces, bueno, voy por acá y digo, bueno, y están estos tratamientos de los que hemos hablado. ¿Y qué pasa si deja de funcionar esta cortina de impermeabilización? Entonces ahí tengo que atenerme, pues no tengo que recalcular. Es ya una combinación especial. ¿Y qué pasa si este tratamiento de consolidación también deja de funcionarse? Porque se podría ser que simplemente por efecto de la filtración y por acción, de pronto el agua es agresiva y produce lixiviación de la solución de cemento y termina en definitiva disolviendo, ¿no? Y deja de actuar. Entonces es una combinación especial. ¿Qué pasa si es que no funciona esto? ¿Qué pasa si no funcionan los drenajes? ¿No es cierto? Esas son combinaciones especiales. Pues ahí está.
es un tema, ¿no?, que está acá, pero ustedes no han hecho preguntas. Ahí les estoy hablando algunas cosas. Y bueno, seguimos con las secciones transversales. Características. En plan que hay cortina y drenaje vertical, miren. Cortina y drenaje vertical. Nosotros cuando vemos base de cimentación, ahí vamos a ver cuándo cortina, cuándo drenaje, cuándo solamente cortina, cuándo solamente drenaje, cuándo la cortina más drenaje. Eso hemos de ver cuando estudiemos base de cimentación, es en la siguiente unidad. Por ahora estamos identificando eso. Aquí lo fundamental que rescatar, por ejemplo, en esta parte es, al final, sobre todo, ¿no?, la clasificación de las fuerzas permanentes, temporales, de corte y larga duración, y en qué consisten las combinaciones, ¿no es cierto? Bueno, jóvenes, entonces básicamente el material es descriptivo, bastante sencillo. Veamos algo. Jóvenes. Recuerdan nosotros con ustedes en una clase pasada, repasamos el procedimiento para implantar una presa sobre una topografía dada, recuerdan, ¿no es cierto? Entonces vemos que es un proceso sencillo y en definitiva ustedes se aprendieron a implantar una presa dada en una topografía dada. Eso es. Ahora, viene otra pregunta. ¿Cómo determinar el volumen de una presa de tierra? Por ejemplo, una presa de material del lugar en definitiva, ¿no? ¿Cómo determinar? Realmente de nuevo es un proceso de determinar el volumen de un relleno en definitiva, ¿no es cierto? Es un trabajo que no se hicieron en vías, no se hicieron en topografía, bueno, es un trabajo sencillo, ¿no? Solamente que en este caso el relleno está en el río, que es la presa, pues, ¿no? La presa de material del lugar. Entonces, tratemos de revisar, es un procedimiento sencillo. Hay algunos procedimientos, pero más o menos son parecidos. Algunos, es decir, para tratar de obtener un mejor grado de aproximación, ¿no? Pero que vamos a ver sencillo y los grados de aproximación son aceptables, ¿no? Básicamente en cuanto a volúmenes de relleno, estoy refiriéndome al grado de aproximación. Claro, ustedes deben considerar que hay una topografía, pues la topografía es irregular, ¿no? Y claro, ahora con las computadoras pues, es posible programar y los grados de aproximación pues son un poquito mejores, ¿no? Pero bueno, veamos un procedimiento lógico para determinar el volumen de una presa de hormigón. Entonces voy a irme acá. Vamos a ver esto que está por acá. A ver. Nosotros en una clase pasada vimos el proceso, ¿no?, para construir la línea de contacto de la presa con el suelo, pues natural, es decir, con la topografía dada, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Este proceso vimos en base a valores del coeficiente de talón, recuerdan, hicimos un procedimiento. Y quedó construida la presa sobre la topografía. Ahí se ven las curvas de nivel. Obviamente que cuando ya está construida la curva ya no se ven las curvas de nivel, ustedes quedan abajo, ¿no es cierto? Pero bueno, es como es una construcción, se ve. Y eso nos va a servir para determinar el volumen de esta presa. El volumen de esta presa. ¿Cómo determinar el volumen de esta presa? Recuerden ustedes, por aquí está la sección transversal de la presa, ¿no es cierto? Ahí está la sección transversal. Entonces, claro, la pregunta es ahora, ¿cómo determinar el volumen? Entonces, veamos. Aquí está la presa implantada. Ya sabemos que hemos implantado. Pues, por ejemplo, veamos, aquí tengo yo entonces aquí tengo yo, ¿verdad?, una presa de 30 metros, en definitiva, aquí está el río, la cota 0, la cota 10, 20, 30, 40, y la presa va hasta los 30 metros, aquí en la cota 3. Aquí está el eje de la presa, ¿no es cierto? Sí, digamos, el eje, la línea punteada, ¿no? La línea discontinua, perdón. Y acá pues está la corona, ¿no es cierto? Los bordes de la corona son equidistantes del eje, ya sabemos, ¿no? Y el ancho de la corona, pues es necesario conocer el ancho de la corona. Ahora, yo necesito determinar el volumen de esta presa. Obviamente que yo sé la escala de este dibujo, ¿no es cierto? ¿Qué escala es? 1 a 2.000, 1 a 5.000, lo que sea. Porque es importante. Ahora,
Vamos a ver cómo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Bueno, voy a hacer algo que a ustedes ya les pedí que hagan. Voy a, en el eje de la presa, hacer un corte para ver longitudinalmente a la presa, es decir, para ver desde acá, por ejemplo, desde aguas arriba o desde aguas abajo. Bueno, aquí está hecho el corte de tal manera que se le vea desde aguas abajo. Sí, el corte longitudinal, en definitiva, en el eje de la presa. Entonces tengo que hacer el corte longitudinal, que es el eje transversal del río, en definitiva, ¿no es cierto? Pero es el eje longitudinal de la presa. La sección transversal de la presa en esta dirección y la dimensión longitudinal es en esta dirección, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a hacer este corte que está aquí como 1-1, vean ustedes. O más preciso, podría haber sido desde acá arriba, desde aguas arriba. Normalmente los cortes se hacen viendo desde aguas arriba, pero pues tampoco nada me impide que haga el corte desde aguas abajo, da lo mismo. Entonces, miren, A es la margen izquierda y B la margen derecha, ¿no es cierto? Perdón, al revés, estoy viendo desde aguas arriba. A es la margen derecha y B es la margen izquierda, siempre ubicado aguas arriba. Recuerden que el río está corriendo hacia la derecha, ¿no? Entonces, si me ubico acá, estoy viendo acá margen izquierda y A margen derecha. Entonces yo voy a hacer este corte, es decir, con la topografía, ¿no? Voy a hacer el corte con esta topografía y vean acá. Ahí está el corte. Entonces ahí está la margen, aquí está el punto de la margen izquierda, la margen derecha, aquí está el valle del río, claro, en la escala que sea, ¿no es cierto? En la escala que sea. En la escala que sea. Entonces aquí este es el valle del río, ¿no es cierto? Aquí están las laderas, ladera izquierda, ladera derecha. Entonces margen izquierda, margen derecha. Bueno, entonces veamos. Vamos acá. Y veamos cómo está acá. Solamente que mi corte, a ver, déjenme regresar. Entonces, la margen izquierda es mi punto B, ¿no es cierto? Viendo desde acá. Pero mi corte está viendo desde aguas abajo, vean las flechas, estoy viendo desde acá, ¿no? En este corte. Entonces, en este caso, pues esta sigue siendo obviamente la margen izquierda, ¿no es cierto? Veamos si ve este en la izquierda. Veamos si ve este en la izquierda, pues está en la derecha. Entonces, vamos a asumir que el corte es desde aguas arriba, ¿no? B está en la margen derecha. Estoy viendo desde acá, pues. Estoy viendo desde acá donde está el corte. Estoy viendo desde acá. No, efectivamente está a la derecha, ¿no? Estoy viendo desde acá. B está a la derecha. A está a la izquierda. ¿Ya? Bueno, entonces ahí está lo que llamaríamos el corte longitudinal de la presa. Aquí está la cota de la corona. Aquí está la cota de la corona. Aquí. Que es la cota 30, ¿no? Si veo en la planta lo que es la cota 30. Y obviamente acá en el fondo, tengo la cota del fondo del valle, del valle o del fondo del río. Pues esta estamos viendo que es la cota 0. Desde acá hay 30 metros. Bueno, aquí están las laderas del sitio. Son laderas. Valle, ladera, esta otra ladera. Bueno, entonces me piden determine el volumen de esta presa. Y además, la sección transversal de la presa, digamos que es esta, ¿no? Aquí, si hago un corte aquí, en el eje, voy a tener esta vista. Es la corona. Vamos a usar esta cosita, si no aquí se hace la... Vamos a usar... Un espacio complicado, ¿no? Vamos a, de todas maneras, vamos a hacer esquemáticamente. Bueno, digamos que es así. Bueno, por ahí, ¿cómo está? Vamos a poner que aquí está la base.
Ah, caramba. Vamos a poner que aquí está la base. ¿Por qué no está mejor? Es por acá. Hasta acá que me dé límite, no puedo poner más. Pues digamos que es la sección transversal. ¿Dónde está la sección transversal? Acá. Pues vamos a hacer. ¿Qué pasó aquí? No me quiere. Ahí está el paramentaguas arriba. Y vamos ahora a poner el paramentaguas abajo. Con el coeficiente de talud que sea, ¿no es cierto? Vamos. Obviamente, previamente están definidos los coeficientes de talud. Esta sección transversal que estoy dibujando es la más alta. Esta propiamente está en el valle, está en el eje del río, digamos, ¿no? Ahí está la sección. Entonces, si yo hiciera un corte acá, aquí en esta parte. Digamos, yo hago aquí el corte. Ya vemos este corte 1. Vamos al corte 1, ¿no? Está propiamente en el valle, en el eje del río, está este corte, pues es la sección más alta. Obviamente que si el corte hago acá va a ser la sección más pequeñita, si hago más por acá va a estar bien pequeñita y si hago el punto B, prácticamente va a ser 0, ¿no es cierto? Y lo mismo en el punto A que está acá. Pues obviamente que la sección más alta está acá, que es esto. Ahora, entonces, claro, están dados los coeficientes de talud, digamos que por ejemplo este coeficiente de talud es por decir algo, 2,5. Claro, eso tiene que estar hecho a escala, obviamente aquí no está hecho a escala. Y digamos que este coeficiente es 2:1, claro, cuando en el gráfico no aparece, pero asumamos que es 2:1 y este 2,5. Pues. Entonces está dado. Entonces, obviamente, si yo conozco el ancho de la corona, que es este. Es el ancho de la corona, ¿no es cierto? Es B. Es B. Esto. Y conozco el ancho de la corona y conozco los coeficientes de talud y conozco la altura, ¿no es cierto? Que es de esta, 30 metros. Prácticamente conozco también el ancho de la base, ¿no es cierto? Es cuestión de geometría básica nomás, ¿no? Pues digamos que este es el ancho de la base, pongamos en B mayúscula, por ejemplo. Bueno, pero me dice ahora determina el volumen. Entonces yo voy a proceder de la siguiente manera. En este corte longitudinal de la presa, en este corte longitudinal, este que está acá, yo voy a identificar secciones transversales características. ¿Sí? ¿En base a qué se determinan las secciones transversales características? Se determina en base a la topografía, ¿no es cierto? Parece considerar el talud de las laderas, ¿no? Entonces, en los sectores donde el talud es uniforme, pues ahí le limito por 2 cortes, en ese tramo. En otro tramo donde también es uniforme, tiene otro valor, pero es uniforme, le pongo otro tramo, le identifico con 2 cortes, y así sucesivamente. Y pues desde el punto de vista topográfico, entonces básicamente nos guiamos por las inclinaciones de las laderas, por el talud de las laderas. Pero también los cortes hay que hacer desde el punto de vista geológico, geotécnico, es decir, aquí tengo un macizo de cimentación y podría ser que las condiciones geomecánicas varíen. Entonces voy identificando bloques homogéneos con cortes, ¿no es cierto? Acá.
bloques homogéneos con cortes. Entonces, los cortes característicos tienen que ver con las condiciones topográficas y con las condiciones geológico-geotécnicas. Bueno, como en este caso estoy haciendo un ejemplo, ya no tengo condiciones geológico-geotécnicas, voy a asumir que, mejor dicho, no tengo información, voy a asumir que las condiciones geológico-geotécnicas son iguales en todo este sector y por consiguiente no hay zonas particulares y no hay que zonificar. Asumo que todo es igual en la parte geológico-geotécnica. Pero sí voy a regirme por la topografía. Entonces, veamos. Veamos, por ejemplo, veamos esta margen. Que en el original es la margen derecha, ¿no es cierto? Veamos lo que está con el punto A. Vemos este tramo. Más o menos tiene una topografía, una pendiente homogénea. Acá. Entonces, voy aquí a zonificar este tramo o a identificar este tramo con dos cortes. Este corte que está en el punto A, propiamente, es el corte 1. Después, el otro límite, hago la otra vertical. Este es el corte 2. Después continúo por el talud y veo que esto se mantiene hasta por acá. Más o menos constante el talud. La inclinación. Entonces el otro corte lo identifico acá. Entonces este va a ser el corte 3. Corte 3. Y después viene el corte 4 acá, ¿no? Son verticales, obviamente, esto, ¿no? 4, ahí está el corte 4. Bueno, después todo esto es valle. Entonces valle y termina acá. Entonces este es el corte 5. Ya tengo 5 cortes. Después veo, pues prácticamente aquí parece que todo es igual. Podría ser que aquí cambie la pendiente, entonces aquí identifico otra vertical. Estoy haciendo los cortes considerando las condiciones topográficas. Entonces aquí está el corte 6. Eso es. Continúo y sigue el talud homogéneo, es el mismo hasta este punto. Entonces aquí considero otro corte. Estamos con el corte 7. Y finalmente aquí, pues en el punto B, hay el último corte que sería el corte 8. He hecho 8 cortes, ¿no es cierto? Acá, 8 cortes, 8 secciones transversales de consecuencia voy a tener. Y aquí tengo las distancias entre el corte 1 y 2 en la escala, porque esto está hecho escala, ¿no es cierto? Tengo la distancia L1, 2. Aquí tengo la distancia L2, 3, ¿no es cierto? Está esa distancia L2, 3 entre el corte 2 y el corte 3 es L2, 3 y así sucesivamente L3, 4, L4, 5. Asuman que esta línea es recta. L4, 5. Y así sucesivamente, L5, 6, L6, 7 y L7, 8, la distancia entre los cortes. Bueno, ahora ya he identificado los cortes en el perfil longitudinal de la presa, he identificado cortes transversales, ¿no es cierto? Ahora, claro, mi objetivo es en cada corte dibujar la sección transversal, tal como aquí está. Aquí está en el centro de este corte, ¿no es cierto? Este corte. Entonces, así mismo yo debo dibujar la sección transversal de la presa en cada uno de estos cortes que he identificado, ¿ya? Pues para eso procedo de la siguiente manera. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Estoy viendo cómo determinar el volumen de esta presa. Pues para el efecto, en primer lugar, lo que he hecho es trazar el perfil longitudinal de la presa, ¿no es cierto? Está puesta. Después, sobre el perfil longitudinal, he identificado cortes transversales en función de las características topográficas, específicamente en función de la pendiente del talud, ¿no? de la ladera, ¿no? Entonces, ahí se va. ¿Alguna pregunta? Ahora, con este trabajo que he hecho acá, en el perfil longitudinal, me voy a la planta. Pero para eso yo ya previamente he medido las distancias entre los cortes. He medido las distancias entre los cortes, ¿no? Ya tengo L1, 2, L2, 3, etcétera, etcétera. Todas las distancias entre cortes tengo. Entonces, con eso me voy a la planta.
vamos a la planta. Entonces recuerden que el punto, ¿dónde está esto? Recuerden que el punto A, viendo desde acá, está en la margen derecha, y el punto B en la margen izquierda, ¿no es cierto? Entonces vamos allá. Me voy a la planta. Entonces, punto en la margen derecha. Entonces, aquí voy a transportar los cortes que tengo allá. Voy a ponerlos en planta. Entonces, voy a ver, por ejemplo, en el punto A tengo el corte 1, ¿no es cierto? Así parece que era, lo vamos a ver. Ese es el corte 1, si estoy equivocándome yo. Inge, Sí. ¿Sí? disculpe, creo que no está proyectando la pantalla. Disculpen la pantalla. Eso estamos, ¿dónde está esto? Parece que yo le he sacado de consideración. No, compartir, vamos a ver si por acá me sale. Ahí sí se ve, ¿no es cierto? Sí, Inge, ahí ya se ve. No. Entonces, yo voy estos cortes que identifica ya en el perfil longitudinal. Estos cortes voy a pasarlos a planta. Pues bueno, tengo el corte 1 acá y el corte 8 está al otro lado en el punto B. Esos de una vez yo puedo colocarlos en planta, vamos a ver. Entonces, está el corte 1 está acá. Es el corte 1, ¿no es cierto? Ya. Es prácticamente un punto ahí. Es el corte 1. Y aquí está el corte 8. Ahí están los dos cortes. En los dos extremos de la corona de la presa. Ahora voy a trazar los otros cortes intermedios considerando las distancias que tengo. Entonces veamos. La distancia 1, 2. Pues ahí la escala que sea, ¿no? Aquí tengo la distancia 1, 2. Lo que sea, ¿no? Entonces cojo esta distancia en la escala que sea, pues si los dibujos están en la misma escala no hay problema. Si es que están en diferentes escalas hay que traducirlo, ¿no es cierto? Ver qué distancia es. Pues si es 10 metros, es 10 metros en la escala que sea, si es 20, es 20, pero con la escala correspondiente, ¿no? Entonces, esta distancia, 1, 2, transporto a la planta. Entonces, vengo de 1 a 2, es por ejemplo por acá. Entonces, ahí está. Entonces, aquí trazo el corte, ¿no es cierto? Una línea horizontal. Pues ahí me puedo usar esta tonterita de acá, esta cosa de acá. Pues digamos que aquí es el corte, digamos, 2, ¿no? Es el corte 2. Ahí está el corte 2. Lo que me registra la distancia, ¿no? Transporté la distancia del perfil longitudinal a la planta, esta distancia. Y tracé una línea paralela, ¿no es cierto? El corte. Es línea horizontal, son todos. Entonces ahí está la distancia y aquí está el corte 2. Después así mismo me voy de nuevo. Me voy a ver el corte 3. Aquí está el corte 3. Pues la distancia, aquí está la distancia 2, 3. Entonces luego lo transporto, ¿sí? Entonces me voy, cojo la distancia 2, 3. Pues digamos que es la distancia 2, 3. Bueno, aquí poco no me da porque no está hecho a escala, pues vamos a poner, vamos a ver, que es por acá, digamos. Digamos que es por acá. Ahí está la distancia 3. Entonces estoy transportando del perfil longitudinal a la planta. Después me voy al corte 4. El corte 4 ya coincide con la límite del valle del río, ¿no es cierto? Entonces me voy. Corte 4 me pasa por acá propiamente. Entonces, de nuevo, corte 4 pasa por acá propiamente.
Es el corte 4. Corte 4. Pues el corte 5 está al otro lado, ¿no? El corte 5 está al otro lado, ven ustedes, ¿no? Aquí está el corte 5. Ah, no, perdón, ese tengo que ver acá. Aquí está el corte 5, ¿no? En el otro borde del valle. Entonces, efectivamente, me voy a la planta y aquí está el otro borde del valle y aquí vamos a poner el corte 5. Siempre los cortes estoy haciendo con líneas horizontales. Oh, caramba. Ahí está el corte 5. Entonces está transportando todos los cortes acá. Después del corte 6. Así mismo, ¿no? El corte 6 prácticamente está por aquí, el corte 6. Pues, claro, esto es hecho a mano, al ojo, no este perfil no corresponde a lo que está allá, pero estoy simplemente explicando, ¿no es cierto?, el procedimiento y los criterios para hacer. Vamos al corte 6, está acá. Haciendo aquí mismo hay la distancia 5-6, ¿no es cierto? Es el referente que me sirve para ubicar. Entonces, aquí está el corte 5, cojo la distancia 5-6 y, por ejemplo, es por acá. Vamos a ver, entonces, digamos que es por ahí. Y ahí está el corte 6. Bueno, y aquí tengo un corte 7 que está ahí cerca del punto B que está al final de la corona. 2.7, así mismo mido la distancia 6,7 y me voy a la planta, cojo la distancia 6,7, digamos que está por ahí. Ya, ahí está. Y obviamente como estoy escala lo que me queda es la distancia 7,8, ¿no? Es el corte 7. Eso es este rato ya he transportado todos los cortes identificados en el perfil longitudinal, los he puesto en planta. Ya. Y ahora sí, para cada uno de estos cortes que están hechos en planta, voy a dibujar la sección transversal de la presa. Ahora, jóvenes, les recuerdo que todas las secciones transversales tienen el mismo ancho de la corona, eso no cambia, ¿no es cierto? Ustedes ven la corona a lo largo de toda la presa, es la misma, ¿no? Entonces, obviamente, eso no cambia. Pero los coeficientes de talud tampoco cambian. Lo que va a cambiar es la ubicación de la base, porque esta base es en la parte más alta, donde está el fondo del río, está en el valle del río. Pero ya cuando estoy en las laderas, pues va a corresponder a la ubicación y a la topografía, ¿no es cierto? Obviamente que en las laderas no voy a tener líneas así horizontales, ¿no? Sino que van a estar dadas en concordancia con la topografía. Entonces, para eso, yo cojo, pues, por ejemplo, voy a trazar el corte 2. Entonces, yo veo, y desde acá hasta acá, y aquí está la corona, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí, pues, básicamente aquí la línea casi que coincide con la curva de nivel, ¿no? Siempre va a depender de las condiciones topográficas, va a haber unas curvas de nivel que van los com y ahí, pues, lo que tengo es que transportar ahora al corte la configuración de la topografía en este eje. Y aquí prácticamente coincide con la curva de nivel, 10, ¿no es cierto? Eso es, ven ustedes, con la curva de nivel, no será 20 o 10, 30, ¿no? Coincide con la curva de nivel 10, o sea, prácticamente va de la 30 a la acá, hay prácticamente 20 metros, ¿no? Eso es, entonces, ahí tengo eso, básicamente tengo eso. Entonces, transporto esto, me vengo acá. Entonces, ven ustedes que en ese corte, prácticamente el corte 2 coincide con la curva de nivel 10. Y por acá está bastante pendiente aquí, ¿no? Aquí está la curva de nivel 20. Bueno, entonces voy a dibujar la topografía acá desde este punto, desde el punto de contacto con el talud aguas arriba y con el talud aguas abajo de la presa. Entonces, eso es lo que hago. Me voy a dibujar las secciones transversales. Obviamente aquí no me alcanza, voy a pasar a otra hoja, pero siempre estoy con la corona, el ancho de la corona es el mismo, pues los coeficientes de talud son los mismos, lo que varía es la altura, ¿no? Y la configuración de la base.
Entonces me voy a dibujar el corte 2-2 de la presa. Voy a pasar a otra hojita. Claro, aquí como aquí esto no está hecho a escala, pues de todas maneras al ojo vamos a hacer. Pues voy a dibujar el corte 2-2, ¿no? Este corte está hecho acá, en el centro, o sea que prácticamente este corte que ustedes ven corresponde a los cortes 4 y 5, ¿no es cierto? Este de acá. Si ustedes ven, está acá en el valle, ¿no? Esto corresponde a los cortes 4 y 5. En todo este trayecto, desde el corte 4 hasta el corte 5, la sección es completa, es la más alta. Entonces, bueno, entonces vamos a ver el corte 2. Entonces, voy a presentar el corte transversal. Ya, entonces, de nuevo, lo que no varía es el ancho de la corona, ¿no es cierto? Si estoy haciendo a mano, no sé exactamente cuánto será, pero digamos que es el ancho de la corona. Lo que no varía es el coeficiente de talud, ¿no es cierto? Coeficiente de talud, que es un dato. Ahí está el coeficiente de talud. Y lo que no varía, pues, y del otro lado también tengo el coeficiente de talud, que está más parado, ¿no es cierto? No sé cuánto será, pero al fin se sabe, obviamente, por eso se dibuja. Pues aquí está hecho hacia el ojo. Pues vamos con el coeficiente, otro coeficiente de talud. El otro lado, con la inclinación del correspondiente coeficiente de talud. Voy dibujando el otro paramento, que es más parado, el paramento aguas abajo. Bueno, digamos que eso es un poquito más, ¿no? Está más parado el talud. El talud que obviamente tiene que estar hecho en escala. ¿Ya? Ahí está. Y más o menos viene desde la cota 30 a la 10 llega, ¿no es cierto? Recuerdan, ahí vimos en planta. De la cota 30 a la 10 baja 20 metros. Entonces digamos que la escala correspondiente está por acá. Más o menos así. Ahí está dibujado la sección transversal en el corte 2. Ingeniero, buenas tardes. ¿Cómo está? Disculpe que le interrumpa. Mi computadora se va a reiniciar y se demora un poquito. Le quería hacer acuerdo que hoy nos iba a dar los datos para hacer el primer deber, para que no se olvide. Le estoy explicando el deber, ¿sí? Le estoy explicando el deber, ¿sí? Sí, muy amable. Era para los datos de cada uno. Solo eso era para hacer de acuerdo. Muy amable. Ahorita le estoy explicando el deber, ¿no? Vamos a ver. Entonces, se hace el siguiente corte, el corte 2. ¿Está bien? Entonces regresamos. Entonces acá. Entonces, bueno, he trazado el corte 1, estoy trazando el corte 2. Tengo el corte acá en el valle, ¿no es cierto? Que está dibujado el principal. Tengo el corte 2 y después me voy al corte 3. El corte 3. Y de nuevo veo la topografía. Aquí bajo básicamente hasta una cota que ya es cercana a la cota 0, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, aquí ya en escala podría ser que sea la cota 3, por ejemplo, ¿no? La cota 3. Más o menos está, aquí vean ustedes, está un poquito baja, aquí sube un poquito, baja, ya se acerca a la cota 0, pues sube, baja, es un poquito irregular, ¿no? Claro, pues en lo que se puede hacer aproximado, ¿no? Pero siempre con la topografía. Entonces yo voy a trazar ahora el corte 3, que es este, considerando la distancia que hay, 2, 3, ¿no es cierto? Mejor hecho es implanté acá. Ahora voy a presentar la sección transversal. Para eso dibujo la topografía en la línea 3, 3, desde este punto hasta este punto. Entonces me voy a dibujar la otra. Pues vamos, aquí tengo de nuevo la corona es la misma.
una misma dimensión, los coeficientes de talud son los mismos. Entonces aquí está, es el corte 2, vamos al corte 3. Esto es lo mismo, la corona. El coeficiente de talud es el mismo de acá. Aquí está. Entonces este es el mismo coeficiente de talud. Solamente que obviamente es más grande la presa, ¿no? Yo prácticamente estoy cerca del fondo del río, estoy casi cerca de la cota cero. O sea que estoy casi parecida a la sección principal. Y después, bueno, vamos a ver el otro talud. Bueno. Entonces ahí estamos. Eso es como. Entonces aquí tengo ya la base, que es esta línea. Vamos a ver el coeficiente. Es esta línea, ¿no? Esta longitud es la base. Y pues tiene la configuración que está dada por la topografía de acá. Vamos a ver, entonces más o menos digamos que es una cosa así. Ah, caramba. Digamos que es una cosa así. Esquemático. Entonces ahí está el corte 3, 3. Corte 3, 3. Vamos acá, el corte, después viene el corte 4. El corte 4 y el corte 5 están en el valle, por consiguiente son este mismo corte, ¿no? 4 y 5 ya hemos dicho. Y después hago lo mismo con el corte 6, mido la distancia 5, 6. Y de acuerdo al procedimiento que hemos visto, dibujo este corte, esta sección 6, después la sección 7, ¿no? La sección 6, la sección 7, con el mismo procedimiento. Pues vamos a ver. Voy a poner, digamos, por acá voy a poner una parte, vamos a poner esto. Bueno, creo que aquí no me entré. Vamos a poner otro ojo más bien. Entonces aquí voy a poner los cortes que me faltan. Entonces me quedaba con el corte, vamos a ver, me faltaba el corte 6 y el 7, ¿no es cierto? Que están en la margen del lado B. Vamos entonces a ver el corte 6 y el 7. Entonces digamos el corte 6 es un corte. Si los coeficientes de talud del ancho de la corona siguen siendo los mismos, ¿no es cierto? Que tenemos allá, pues yo estoy haciendo así aquí. Este 6 está por alguna parte así, digamos. Y hasta este tiempo, porque si me pongo al pulso se hace muy, unas días muy fuerza. Bueno, entonces ahí está el otro corte. Bueno, como quiero mejorar la topografía, podría ser que quede así. Bien, depende ya, esta línea depende de la topografía real que tengo. Entonces acá está el corte 6, era, ¿no es cierto? El corte 6 me parece que era. El corte, acá está. Corte 6 y después el 7, que es ya bien chiquito. Entonces estamos con el corte 6. ¿Cómo se me fue esto? Aquí está el corte 6.
asimismo, con el mismo procedimiento, trazo el corte 7. Digamos que el corte 7 va a poner ya así nomás, es una cosa chiquita ya. Acá vemos que es una cosa así nomás. Es el corte 7. Los coeficientes de talón son invariables, el ancho de la corona es invariable. Lo que varía es la ubicación de la base, ¿no es cierto? En función de la topografía. Entonces el corte 7. El corte 1 es prácticamente un punto. Aquí está el corte 1. Los cortes 1 y 2 están, perdón, están acá. Acá están los cortes extremos, ¿no es cierto? Básicamente. Entonces, si yo veo acá, es el corte 1. Y el corte 8 básicamente es un punto, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, aquí el corte 1 es igual a 0, digamos. Pues podría ser que en una escala detallada no se hace exactamente igual a 0, pero va a ser bastante pequeño. Es el corte 1, ¿no? Y el corte 8 también. Asumimos que es un punto. Es prácticamente igual a 0 el área. Eso es, una vez que tengo los cortes, cada uno de los cortes, saco las áreas de estos cortes en la escala correspondiente. Entonces saco la área del corte 4, que es igual al corte, al área del corte 5, porque es lo mismo, ¿no es cierto? Está en el valle, es una sola sección al final de cuentas, que está entre dos cortes. Es el área central. Y así voy sacando las áreas de todos los cortes. Saco el área haciendo el corte 2. Saco el área del corte 3. ¿Ya? El área del corte 3. Saco el área de todos los cortes. De todos los cortes que han sido hechos. El área del corte 1 vale 0, el área del corte 8 vale 0. Y después con esos datos me voy a sacar el volumen de la presa. Entonces para eso aplico la regla del paralelogramo de nuevo. A ver, jóvenes, primero este volumen está entre los cortes 1 y 2. Entonces este volumen es igual a base menor más base mayor sobre 2 dividido por la altura, que es la distancia entre los cortes. Esta superficie de acá entre los cortes 2 y 3 es igual a la base menor, que es el corte 2,2, el área del corte 2,2, más la base mayor, que es el área del corte 3,3 dividido para 2, multiplicado por la altura, que es la distancia 2,3, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera voy determinando los volúmenes parciales y definitivamente todo este volumen es igual al área 4,4 o 5,5, que es igual, ¿no es cierto?, multiplicado, pues aquí ya no, es prácticamente rectángulo, ya no es trapecio, ¿no es cierto? No es lo mismo sumar las 2 y dividir para 2, es lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente es igual al corte 4, al área del corte 4,4 multiplicado por la altura, que es la distancia 4,5, ¿no es cierto? Eso es. Y de esa manera, y después me voy acá igual, saco este volumen de igual manera con la regla del trapecio. Con la regla del trapecio voy sacando los volúmenes. Recuerden que los cortes, las áreas de los cortes 1 y 2 valen 0, ¿no? Bueno, y de esa manera obtengo el volumen de la presa. Entonces, el volumen de la presa va a ser igual al área 1 más el área 2 el área 1 más el área 2 dividido para 2 multiplicado por la distancia 1, 2 más. Si se dan cuenta, jóvenes, cuán importante es que los estudiantes, las personas, seamos conscientes en los espacios, ¿no? Tenemos espacios donde se está trabajando y claro, uno ya es universitario, somos profesionales, y claro, que nos pongamos como niños a hacer bulla como jardín de infantes realmente no da la imagen de lo que deberíamos ser, ¿no es cierto?
Yo escucho acá los comisarios, pues, es como que si más de ellos no hubiera gente acá, ¿no? Bueno, más, vamos para el otro, entonces sería el área 2, el corte 2, más el área del corte 3, dividido para 2, multiplicado por la longitud, 2, 3. Más, vamos con el siguiente, estoy sacando los volúmenes parciales, ¿no es cierto?, de cada, el área, el corte 3, más el área del corte 4, dividido para 2, multiplicado por la longitud, 3, 4, más el área del corte 4. Bueno, entonces el área del corte 4 y 5, recuerden que es la misma porque es el valle, ¿no es cierto? Entonces simplemente aquí quedaría más el área del corte 4 o del corte 5, que es igual, ¿no? El corte del corte 4 multiplicado por la distancia 4, 5. Ahí está, más, sigo, ¿no es cierto? El área del corte 5 más el área del corte 6 dividido para 2 multiplicado por la longitud 5, 6 más, bueno, ya no me alcanza, igual, ¿no? La longitud, el área del corte 6 más el área del corte 7 dividido para 2 y multiplicado por la longitud 6, 7 más, perdón, más el área del corte 7 más el área del corte 8, que vale 0, ¿no es cierto? Igual que el área del corte 1, ¿no? Vale 0. El corte 8 dividido para 2 multiplicado por la longitud 7, 8. Bueno, ahí está pues el volumen de la presa, jóvenes. Ustedes ven que es sencillo, ¿no es cierto? Simplemente se va aplicando la regla del trapecio a todos estos componentes que están en el corte longitudinal, voy sacando estos volúmenes, ¿no? Y sumo y finalmente obtengo el volumen de toda la presa que está acá, ¿no es cierto? Que está implantada acá. Es, jóvenes, el procedimiento. Entonces ustedes han aprendido a implantar la presa, han aprendido ahora a sacar los volúmenes en base a los cortes, ¿no es cierto? El corte longitudinal y la implantación. Ustedes recuerdan que los cortes primero que tengo que identificarlos por razones topográficas en el corte longitudinal, transportarlos a la base, digamos a la planta y pues de acuerdo a la topografía ir trazando las secciones transversales de la presa para los diferentes cortes, ¿sí? Recuerden que se permanece constante el ancho de la corona, los coeficientes tétaros, lo único que varía es, pues, en definitiva, el alto del trapecio, ¿no es cierto? Y la configuración de la base que corresponde a la topografía en la que está ubicado el corte. Eso es todo, entonces, y después, pues, con cortes vecinos, aplicando la regla del trapecio, por eso es bastante sencillo, se van sacando los volúmenes parciales, se suman los volúmenes parciales y se obtiene el volumen total de la presa. Entonces, jóvenes, es lo que ustedes van a hacer. Yo a cada uno de ustedes les voy a dar una topografía, es decir, con las curvas de nivel. Ahí van ustedes a implantar una presa de una altura dada con unos coeficientes tétalos dados y van a hacer los cortes que hemos hecho, pues,
allá van a ver de acuerdo a la topografía que tengan, ¿no es cierto? De pronto tienen que, aquí yo he hecho esquemáticamente 8 cortes, de pronto necesitan 6, de pronto necesitan 4, de acuerdo a las condiciones topográficas, ¿no es cierto? Pero siempre en el Valle del Río va a quedar una sección para todo el valle igual, que es la máxima, la sección más alta, ¿no es cierto? Eso es jóvenes. Entonces, hayan identificado las secciones transversales de la presa, características en concordancia con las condiciones topográficas, saben dónde está ubicada la sección más alta, saben cómo sacar el área de la sección y cómo sacar el volumen de la presa. Eso es, mis estimados jóvenes. Entonces, en definitiva, como me pedía la señorita que le diga los datos. Realmente este rato, claro, no les va a dar los datos, pero les estoy explicando. Yo les voy a enviar por el Zoom, por el AVAC los datos. ¿Qué datos les voy a enviar? La topografía, el alto de la presa, el ancho de la corona de la presa, los coeficientes de taluz. Y eso es todo. Entonces, con eso ustedes tienen que hacer todo este procedimiento, implantar la presa en la topografía dada y sacar el volumen de la presa. ¿Estamos, jóvenes? Si estamos, ¿qué dificultad le ven a eso? ¿Algún problema le ven a lo que no esté claro? Inge, una pregunta. Sí. La implantación la hacemos en cualquier lugar que nosotros vemos convenientes. Yo le hago el eje también, yo le hago el eje de la presa, le doy a usted. Allá. Entonces le doy, y como le doy el ancho de la corona, usted lo hace el eje como eje de la corona, y ahí traza la corona, y ahí con los coeficientes de taluz le doy la escala, todo con la topografía, y simplemente lo que tienes que hacer los trazados. ¿Sí? Yay, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, simplemente hay que tener cuidado con la escala, ¿no es cierto? Para no equivocarse, porque la escala es importante para hacer el gráfico. Realmente la escala es la que permite el dibujo, ¿no es cierto? Sí. Es decir, los cortes ustedes pueden ser a la escala que quieran, pues, y lógicamente tienen que tomar en cuenta para hacer para obtener finalmente los volúmenes, a qué escala está, ¿no? Pero ya la escala que les sea más conveniente hacen los cortes, pues, ustedes, ¿no? La escala de la topografía va a ser una hora. Obviamente que los cortes ustedes van a hacer una escalita un poco más amplia, ¿no es cierto? Porque si hacen la escala igual a la topografía, de pronto les quedan muy chiquitos los cortes, pero bueno, ya queda criterio de ustedes, definitivamente. Si pueden trabajar con esa misma escala, pues no hay problema, pero en principio pueden usar una escala más grandecita para hacer los cortes transversales. Ahora, ¿cómo medir? Pues hay dos opciones. Si hacen papel cuadriculado, cuentan los cuadritos. No, básicamente se puede sacar, tampoco van a ser exactos al milímetro, sacar el área de los trapecios, si no pueden medir en el CAD, ¿no es cierto? También en las áreas. Y claro, ahí en el cuadrito donde esté presentado el deber, ustedes pueden tener, por ejemplo, aquí, decir, entonces vamos a poner aquí, yo pongo las áreas, ¿no? Pongo área 1. No, primero pongo los cortes. Pongo cortes, por ejemplo. Cortes. Disculpe, no está compartiendo, ¿no? No está. Sí, es una cuestión de que organicen una tablita lógica. Nos vamos a ver. Vamos a ver, jóvenes. Por aquí había un. Ingeniero, disculpe, ¿sí podemos hacer en AutoCAD y presentarle los gráficos así? No, o sea, los gráficos a mano. En AutoCAD lo que puede sacar la superficie. Ya, gracias. Ya, entonces aquí ponemos el corte, por ejemplo. Veamos cómo sale aquí, ponemos el área. Ponemos el volumen. Es más o menos una cosa. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el corte 1. Tenemos el corte. Ay, me está poniendo enero acá. Pongamos corte 1. Pone 1. 1. 2. 2.
Bueno, entonces aquí ponen los cortes. Por ejemplo, voy a poner AA, ¿no? Para no poner 1, porque me está haciendo problemas. A, corte, B, corte, C, que sería el 3, por ejemplo, ¿no? D, E, y así por el estilo, ¿no? Como me está haciendo problemas de así, no hay tiempo de estarle configurando, está poniendo FF. Ya, entonces área, entonces ahí saco el área del corte, ¿no es cierto? Sería área 1, área 2, 3, área 4, área 5, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Área 6. Y acá vienen los volúmenes, ¿no es cierto? Entonces aquí es el volumen 1, 2, volumen 2, 3, volumen 3, 4, volumen 4, 5, volumen 5, 6, pues sí, los que sean, ¿no es cierto? Los que sean. Después viene volumen, por decir, 6, 7. En el caso que estaba haciendo yo, como que había hasta el 8, ¿no es cierto? Volumen 7, 8. Solamente que aquí había un volumen, y yo me estoy hablando del volumen 4, 5, que era en el valle, ¿no es cierto? Es propiamente uno solo. Entonces, después sumo estos volúmenes acá abajo y obtengo el... Entonces aquí viene la suma de los volúmenes, ¿no es cierto? Suma es el volumen de la presa. Esto es jóvenes, no es un cuadrito así nomás hay que hacer. Pero claro, ahí tienen que estar identificadas las secciones para donde han ido sacando las áreas, pues, ¿no es cierto? Las secciones que yo he dibujado, esas secciones tienen que estar dibujadas. Como digo, es a mano, pero claro, el volumen puede sacar en AutoCAD. Estamos jóvenes. Sí. Eso es. Entonces yo les voy a enviar los datos por el ABAC para que ustedes hagan ese deber. Ahora, claro, lo deseable es que se deberían, yo les he explicado, es sencillo, ¿no es cierto? De todas maneras, si hay alguna consulta, me pueden mandar al correo, pero claro, digo, lo deseable es que hagan eso ya, y claro, y que para el día de la prueba esté hecho. Y el día de la prueba es la primera clase después del feriado, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ese día tienen la prueba. Entonces entiendo que es el día, ya pues ustedes miércoles no es el día lunes subsiguiente, que como que es 8 de noviembre, ¿no? Ese día es la prueba. Estamos jóvenes, entonces hay que leer todo el material, hay que revisar, hay teoría y pues algunas cosas pequeñas respecto a hay que ver las curvas de embalse, cómo se construyen, ¿no es cierto? La curva de áreas, de curva de volúmenes, esta cuantificación del volumen de la presa, ¿no es cierto? Hay que ver cómo se saca, ya les he explicado cómo es, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tuviera un caso donde los taludes son tan homogéneos que el talud izquierdo prácticamente es una sola línea recta, es un solo coeficiente de talud, pues ahí tengo que sacar dos secciones, la 1 y la 2. La 1 sería 0 prácticamente y la 2 que corresponde al valle, ¿no es cierto? No sé por si les hago. Entonces, no es cuestión de sacar una cantidad de cortes, sino los cortes de acuerdo a las condiciones topográficas. Vuelvo a repetir, si por ejemplo una ladera del sitio es una línea recta de una sola inclinación, pues quiere decir que tengo
tengo solamente 2 cortes al comienzo y ya en el valle el otro, ¿no es cierto? Y pues ahí no tengo que sacar más que 2 secciones, ¿no es cierto? Pues si con eso saque el volumen de la ladera, de la una ladera, y pues en la otra los que sean, ¿no? Si en la otra ladera también es uniforme el talón, pues en total son 4 secciones, 2 valen 0 y las otras 2 de abajo son iguales porque son las del valle, ¿no es cierto? Al final son 2 secciones las que 0 y la del valle, ¿no? Y con eso se saca, pues se suman 3 volúmenes, la de la izquierda, la de la derecha y valle, ¿no es cierto? El valle sí es un rectángulo, pero recuerden que es un rectángulo que tiene como lados áreas, ¿no es cierto? Que son las áreas de las secciones y por eso da volúmenes, pues al multiplicar el área por la distancia entre las secciones. Estamos jóvenes. Estamos. ¿Qué pasó con el señor Arbulema? ¿Se fue? ¿Sí está? ¿Estamos jóvenes? Sí. Estamos, bueno, jóvenes, a ver, vamos a ver, hacer una pequeña verificación. A ver, por favor, la señorita Montero. Aquí estoy, Inge, presente. Ya, gracias. Señorita Narváez. Aquí, ingeniero. Buenas tardes. Se viene por esta vía. Gracias. Merchan. Presente, ingeniero. Gallardo. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Oaquiza. Presente, Inge. ¿Ya? ¿Y la Munga? Presente, Inge. Yo entre 10 minutos. Ha venido atrasado, ¿no? Ya. Campos. Presente. Campos no estuvo. Alulema. Alulema. Escribiendo en el chat, Inge, que se le ha dañado los audífonos, dice. Ah, bueno, ya. Señorita Espollo. Presente, Inge. Ya, gracias. Barzola. Presente, Inge. Ya, bueno, jóvenes. Bueno, jóvenes, entonces, si no tienen alguna cosa, con eso terminamos la clase. ¿Estamos? Ingeniero, disculpe, una pregunta. El 2 le subimos en el que dice material 3, correcto. Me decía, pero se entrecortó lo que me decía. Sí, disculpe, ingeniero, que digo, para subir el resumen del material 2 le subimos en la que dice 3. Y el de, ¿hasta cuándo hay fecha límite para subirle? ¿No está ahí mismo indicado? Sí, dice que está con un día ya de retraso, 1 hora y 26 minutos, según lo que está aquí en el ABAC. ¿En serio? Sí, ingeniero. A ver, déjeme chequear, por favor, dame un minutito. A ver. Vamos a ver. A ver, aquí estamos con... es que ustedes son los que tienen programados con los materiales teóricos, que es diferente a los de los otros jóvenes. El material teórico 1, ese ya presentaron, profesor. Ese, a ver, ese material teórico 1. Ese fue el material teórico 1, ¿ya le presentaron, jóvenes? Sí, ingeniero, ya presentamos. Ahora nos toca el 2. Vamos a ver, sigamos con un ratito. Entonces estamos con el material teórico 2. Ese material teórico 2. Ese material teórico 2 está hasta el 9 de noviembre. Sí. 9 de noviembre a las 14 horas, dice.
Sí, y el material 3 está hasta el lunes 1 de octubre. Y el primero, Vamos a ver, mijito. Material teórico 3. Material teórico 3 no hay todavía. Pero le comento lo siguiente, que el caso de ustedes y obras hidráulicas 1, es un caso, nosotros tenemos un curso, ¿no? Para programar estas cosas. Entonces yo cogí obras hidráulicas 1 para programar. Ustedes tienen programado toditas las aplicaciones y cosas con fechas supuestas, pero realmente las fechas reales son las que les voy entregando. Entonces yo les he entregado hasta el material teórico 2, el 3 no está entregado todavía. Sí, entonces cuando yo le entregue el material teórico 3, ahí va a asomar las fechas. ¿Estamos? Ahorita tiene hasta el 2 nomás. ¿Estamos? entonces la fecha máxima para subir el material teórico 2 es del 9. El que está ahí, 8 de noviembre está, ¿sí? Eso dice en la tarea. Y la del deber, ingeniero, de este deber ya está con fecha tarde. No, pero es que yo les voy a poner el deber y les voy a poner las fechas. Y la fecha que voy a poner es para la fecha, digamos, para el primer, ustedes que en clase conmigo el martes, para el primer martes después del feriado. Sí, nosotros están programados, pero son fechas supuestas, ¿sí? Lo único que vale es lo que le voy entregando ya realmente, ¿sí? El deber todavía no le voy a entregar y todavía no le he programado. Yo le voy a programar. Y ahí cuando le programe le voy a subir el anexo con los datos. Entonces ahí usted va a ver la fecha en la que tiene que entregar. ¿Estamos? De acuerdo, ingeniero. Otra consulta. Todas las tareas y todos los deberes y cosas que le den pues, van a estar programados el momento que yo le dé los datos y le ponga en el ABA. Lo que está ahorita es simplemente revisar, porque usted no tiene este rato material teórico 3 porque no lo he entregado. Cuando le entregue el material teórico 3, ahí le voy a poner las fechas. Cuando le entregue el material teórico 4, ahí le voy a poner las fechas reales. Sí, las otras sí están pasadas, o sea, siempre estamos atrasados respecto a esa programación. ¿Estamos, señorita? ¿Sí? De acuerdo, ingeniero. Una consulta. En la clase del 19 no se carga, no sé, tal vez si es solo a mí la que no. El 19, y ahora estamos ya, verás, señorita, realmente. La del 26 sí. Sí, porque yo les he bajado todos, y ahorita y ya para mí también es imposible bajar esa clase. Deje ver por qué. Clase del 19, clase del 13 de octubre, del 19 de octubre, del 26 de octubre. Pero claro, ahorita ya del 19 al 26 ya no debió haber. No sé si alguien bajó esa clase, jóvenes. El 19. Yo tengo grabada, Inge. Pues entonces, ¿por qué no le pido a Barzola que le ayude? Porque yo no tengo. Claro, pero verá que usted tiene, básicamente lo que vale es el texto que usted tiene, ¿no? Claro, ahí les hago algunas aclaraciones, sí, pero ahí podría pedir al señor Barzola, porque yo esa clase no tengo, en esas clases yo no bajo, ¿no? Yo les envío a ustedes y ya pues ya no tengo. Estamos, cuando yo les bajo y les envío a ustedes y ya me olvido de la clase. Pero claro, la clase que la principal es la que usted tiene en el texto guía. No sé, señor Barzola, si puede enviar a la señorita Narváez, si es posible, que le ayude. Ya. Eso, entonces quedemos en eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces, si es que no hay preguntas, nos vemos con ustedes y después del feriado, ¿no es cierto? Yo les he de enviar el deber hasta el viernes, hasta pasado mañana. Si alcanza mañana y si no, pasado mañana, en la mañana. Voy a tratar de enviarles mañana en la noche. ¿Estamos, jóvenes? Es deseable que presenten esa fecha. De todas maneras, ya les voy a poner la fecha, ¿no? Sí, para que estén claros cómo se hace, ya les he explicado, pero una cosa se les ha explicado y otra cosa es hacerlo, ¿no es cierto? Ahí puede surgir de pronto alguna duda, que pienso que no, pero de pronto no siempre es posible. Bueno, jóvenes, entonces si no hay preguntas, terminamos la clase, ¿no? Bueno, jóvenes, que les vaya bien, ¿no? Que descansen en el feriado.